sé que la mayoría es familia y amigos, así que esta referencia, que es palabras de presentación, pueden resultarles muy familiares, pero no quisimos pasar desapercibido este punteo. El día de hoy tengo la gracia de Dios y la distinción de un gran amigo para dirigir unas breves palabras y decir que es un verdadero gusto el presentar a una persona cuya trayectoria profesional, académica y humana refleja compromiso, sensibilidad y una profunda vocación por la educación y el desarrollo de las personas. De repente pensé en hacer un truco y pedirle a la inteligencia artificial que me ayudara a construir estas palabras, pero como antiguo que soy dije, bueno, y tengo la convicción de que la inteligencia artificial tiene su punto referencial como la inteligencia humana. Se agota hasta que la inteligencia humana le brinda información. Y hay una inteligencia que espero no nos arrebate la inteligencia artificial, que es la inteligencia emocional. Y por ello es que decidí hacerlo desde el corazón y del conocimiento que yo tengo sobre esta persona que hoy nos tiene aquí convocado. De tal suerte que tengo la fortuna de haber convivido por meses y luego se hicieron años con esta persona, y me doy cuenta de que es un hombre que no solamente ha logrado en el terreno cognitivo e intelectual muchas cosas, sino también que es una persona que, sin lugar a duda, brinda apoyo emocional, psicológico, hasta material, entre otros muchos que le pueden solicitar y que a veces ni siquiera que le solicitemos, él está dispuesto a siempre brindar. Quiero decirte, Alejandro, que eres un extraordinario colaborador. Tuve la fortuna de, al inicio de nuestro primer contacto, ser tu jefe, y al paso de los meses y en nuestra última referencia laboral, fuiste tú mi jefe. Y identifico que eres una persona con conocimientos y emociones altamente humanas que me enriquecieron, y que si hubiese tenido la oportunidad de preguntarle a tu madre sobre qué opinión tiene como hijo que eres, me hubiese dicho que eres extraordinario. A tu esposa, que eres un gran compañero de vida, y no puedo dejar desapercibido que de tus hijos veo que te admiran, te quieren y te respetan. Dirían que eres una especie de superhéroe sin capa. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Alejandro de la Torre Villalobos, y puedo decir que dentro de su vida laboral ha ocupado diferentes responsabilidades directivas, donde su figura de liderazgo ha permitido enfrentar los retos institucionales con dignidad, compromiso y profundo sentido humano. Más allá de los títulos y responsabilidades institucionales, el doctor Alejandro de la Torre es una persona profundamente interesada en comprender al ser humano, a sus emociones y a sus procesos internos, y de tal manera que no deja de pasar desapercibida cualquier experiencia para ir contribuyendo en el moldeo de la vida que día a día va construyendo para consigo mismo y para quienes le rodean. El libro que hoy inspira esta presentación nace precisamente de esa visión humana, de la necesidad de reflexionar sobre lo que sentimos, pensamos y vivimos, de entender que muchas veces el crecimiento personal comienza cuando somos capaces de mirar hacia adentro y reconocer nuestra propia historia. La formación académica del doctor Manuel Alejandro de la Torre Villalobos incluye áreas que le permiten tener una visión amplia e integral del ser humano y de la educación. Es licenciado en Psicología, licenciado en Derecho, maestría en Educación y posee un doctorado en Educación e Intervención Educativa.
Sin embargo, más allá de los grados académicos, quienes tenemos la fortuna de conocerle, sabemos que su mayor característica es la cercanía con las personas, la sensibilidad para escuchar y la capacidad de transformar experiencias complejas en reflexiones profundas y significativas. De tal suerte que el día de hoy estamos convocados para escuchar la presentación de su libro, que es una especie de reto y de continuidad de un trabajo que su señor padre, Víctor Manuel de la Torre inició. Por cierto, que también tuve el gusto de conocer. Estoy seguro de que esta presentación será una experiencia enriquecedora, humana y profundamente reflexiva para todos y todas nosotros. Antes de iniciar, quisiera citar una reflexión de Bertolt Brecht que dice que hay hombres que trabajan un día y son buenos, hay quienes trabajan un año y son mejores, y hay otros que trabajan toda la vida y esos son los imprescindibles. Quiero que brindemos un fuerte aplauso para recibir al doctor y que hoy nos hace esta situación de compartir su libro, el doctor Manuel Alejandro de la Torre Villalobos. Amigo, el escenario es tuyo. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Carlos, sabes que el cariño y la admiración es recíproca. Estoy muy contento, estoy muy emocionado porque dentro de un mismo espacio tengo la fortuna de estar conviviendo con diferentes personas sumamente importantes en mi vida. Les quiero, antes de comenzar, les quiero platicar que estando ahí parado escuchando al maestro, hacía una reflexión hacia mí mismo que se las quiero compartir. A lo largo de mi vida profesional y laboral he tenido la fortuna de estar en diferentes escenarios, compartiendo diferentes temáticas y diferente información. Sin embargo, el día de hoy estoy frente a la conferencia más importante, más especial, más bonita, más planeada, más pensada desde el corazón. Por eso quiero decirles muchas gracias a todos por aceptar la invitación el día de hoy, porque yo no sé si el día de mañana recuerde de los temas que les hablé, por ejemplo, pero sí voy a recordar cada uno de sus rostros, todas las emociones, todos los sentimientos y toda la bonita energía que vamos a vivir el día de hoy. Así que muchas gracias, sean todos bienvenidos, gracias por aceptar la invitación y vamos a vivir un momento que se va a presentar en dos tiempos. Primero vamos a platicar un poco sobre mi libro, después tenemos una intervención muy interesante que es una sorpresa para ustedes y después la presentación del libro de mi padre, que en primera instancia es el motivo principal por el que estamos hoy todos reunidos. Quiero compartirles que el culpable de todo esto es mi papá, porque él nos decía mucho a mis hermanos y a mí una frase que era: si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Entonces nos pusimos manos a la obra para hacer esto bien, con la gente que lo quiere, con la gente que me quiere, con la gente que queremos, con la gente que hemos convivido, que hemos construido tantas y tantas cosas. Así que muchas gracias, vamos a empezar. Levante por favor su libro, quien ya lo haya adquirido. Los que no, volteen a su alrededor para poder observar la portada o las portadas. Recordemos que estamos viendo dos libros el día de hoy, entonces vamos a observar las portadas y nos vamos a dar cuenta que la portada principal de la conferencia del día de hoy es un híbrido, es una fusión entre ambas portadas, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo un poco de la portada de mi libro, del lado derecho tenemos la portada de mi padre. Bien, ¿y por qué lo pensé de esta manera? Porque era una manera de poder mostrar a todos y cada uno de ustedes la unión, la comunicación, el cariño, la admiración mutua, el agradecimiento y la inspiración en todo momento que es, y no puedo decir que fue, que es mi padre. En cada paso que yo doy tengo que voltear a ver cómo lo hubiera hecho él, qué es lo que él hubiera querido o qué consejo me hubiera dado, porque quien
quien lo conoció sabe que era un excelente oyente y que siempre tenía unas palabras que te podían hacer ver más posibilidades dentro de tu horizonte que tú ya tenías ya arreglado, ¿sí? Entonces, por eso mismo quise tener esta portada donde ejemplifique a través de estos simbolismos la unión, el cariño, la fuerza que yo siento por mi padre, ¿sí? Bueno, les voy a platicar de dónde nació este deseo por escribir el libro. La realidad es que fue algo muy extraño. Estaba yo dormido y a las 3:17 de la mañana me despierto. Y me despierto con una idea bien fumada. Yo dije, que, a ver, si nos pudiéramos hacer dueños de nuestras propias emociones, si te pudieras hacer cargo y responsable de tu actuar, ¿desde dónde partirías? Y entonces no pude con tanta información y volteé y desperté a mi esposa. Ella no lo tomó muy bien, tengo que ser honesto, pero al final se me quedó viendo, me empezó a escuchar. Yo quiero pensar que me estaba escuchando y que no estaba con los ojos abiertos, dormida, pero al final me dijo unas palabras que me inspiraron muchísimo y me dijo, toma nota porque mañana se te va a olvidar. Y sí es cierto, la realidad es que cuando no tomaba notas, al día siguiente se me olvidaba. Después de eso yo quise seguir desarrollando la idea y volteé y ya estaba totalmente dormida y ya no la molesté. Pero ahora hasta aparece en mi portada del libro, ¿sí? Entonces muchas gracias a mi esposa también por ser la inspiración y por no guardarme mi idea en ese momento y permitirme seguir investigando. Esa madrugada continué investigando, entonces, ¿cómo era posible que el ser humano se desprendiera, se desresponsabilizara de su actuar? ¿Cómo era posible que le echáramos la culpa a Dios, al destino, a la suerte y a algunos otros elementos y te desresponsabilizaras tú, que al final era quien estabas cometiendo el acto? Pero se puede decir muy fácil, pero a la hora de desmenuzarlo nos vamos a dar cuenta que hay muchos más elementos de fondo que tenemos que conocer, ¿sí? Tú y solo tú eres el dueño de tus decisiones y esas decisiones son el resultado de una interpretación sensorial. Fíjense qué palabras, y por eso las subrayé en otro color, porque tenemos dueño, decisiones e interpretación sensorial. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Aquí vamos a participar todos, ¿eh? Si no, les hubiera hecho un video y se los mando. Vamos a participar todos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Muy bien. ¿Alguien sabe o alguien se ha puesto a pensar quién fue el que desarrolló esta teoría de los 5 sentidos? Bien, por aquí dijeron Freud. Freud escribió su libro de interpretación de los sueños aproximadamente en 1900. Entonces vamos dimensionando que Freud, que es uno de los padres de esta investigación mental y de la conducta humana, tienes pasadito de los 100 años, es muy poco tiempo, comparado por ejemplo con otras ciencias como la medicina, que tienen mucho más de 2000 años. Entonces, vamos partiendo de ahí, que el estudio del comportamiento humano realmente no es tan viejo, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en donde quiero que todos piensen un número del 1 al 10. Todos piensen un número del 1 al 10. ¿Listo? Ahora lo van a multiplicar por 2. Ese número del 1 al 10 lo multiplican por 2. Ya que lo multiplicaron por 2, le van a sumar 10. Súmenle 10. Ahora lo dividen. ¿Voy bien o voy rápido? Bien, ahora lo dividen entre 2. Ahora le van a restar el número original que pensaron en un principio. Y piensen en ese número que resultó. Piensen en ese número que resultó. No me lo digan. ¿Ya lo tienen? Bien. Si fue 1, vamos a transformar ese número a letra. Si fue 1, significa A, 2B y así sucesivamente. ¿Ya tienen su letra? Muy bien. Piensen en un animal terrestre grande que comience con esa letra. No me lo digan. Ahora, díganme una herramienta. Piensen en una herramienta, en un animal, en una herramienta, y ahora en un color que represente, por ejemplo, peligro. Un color.
Bien, ¿ya lo tienen? A la cuenta de 3 van a decir el animal, la herramienta y el color. 1, 2, 3. Bien, vamos a ver si le atinan que sea a uno de los 3. Elefante, martillo y rojo. Levanta la mano si le atiné a uno de esos. Levanta la mano. Bien, con el ejercicio que acabamos de explorar, nos podemos dar cuenta que existen muchos elementos inconscientes que se meten a su inconsciente y que representan después una decisión que entonces no fue tan tuya. Esto da miedo de conocerlo. Y quiero platicarles que, por ejemplo, la mercadotecnia, la psicología y las ciencias políticas, por lo menos, son 3 áreas que dominan muy bien esto. La mercadotecnia, evidentemente, porque te quieren vender sin darte cuenta que necesitas algo. ¿Cuántas veces has comprado algo y lo tienes ahí porque no lo necesitaste, nada más que un impulso de haberlo comprado? ¿Sí? Los vuelos no cuentan. La psicología utiliza este mecanismo, o se debe de utilizar este mecanismo, con la intención de poder sanar la mente, de poder entrar en el inconsciente y ver cuál es todo este alambrerío que tenemos que desenredar, y se le presenta al paciente una serie de opciones que le van a permitir a él mismo poder elegir el camino correcto. Pero para eso hay que jugar con el inconsciente de las personas. Y las ciencias políticas, no me voy a meter mucho en este tema, pero evidentemente hay un elemento en donde el inconsciente está presente, inminentemente, ¿sí? ¿Cuántas de tus decisiones realmente son tuyas? ¿Cuántas de tus decisiones realmente son tuyas? ¿Y cuántas fueron programadas por el mundo que nos rodea? ¿Cuántas de tus decisiones ya las tienes programadas? Vamos a hacer un test muy rápido para poder posicionarnos de una manera más adecuada en lo que estamos expresando, ¿sí? Ay, qué bien. Muy bien. ¿Qué tan calibrado están tus sentidos? Vamos a contestar sí o no, y al final lo único que tienen que hacer es contar las veces que dijeron sí y las veces que dijeron no. La primera pregunta es, cuando alguien tarda en responder un mensaje importante, sueles imaginar primero que algo está mal. Si esto es correcto, si esto realmente suena a algo que tú podrías estar diciendo o haciendo, entonces quiero que conserves un sí en tu mente. Siguiente. Te has descubierto reaccionando con enojo, miedo o tristeza antes de analizar realmente lo que ocurrió. ¿Te adelantas? ¿Sí o no? ¿Alguna vez evitaste una oportunidad porque sentiste que ibas a fracasar aunque no tenías evidencia real de ello? ¿Sí o no? Has interpretado el silencio de unas personas como rechazo y después descubriste que no era así. Y por último, si hoy alguien te preguntara por qué reaccionas de cierta manera ante el estrés, podrías explicar exactamente cuándo aprendiste a hacerlo. Si esto suena con algo que tú podrías decir, es sí. Si no, es no. Y quiero que cuenten las veces que dijeron sí y las veces que dijeron no. ¿Ya tienen su número? Bien. Tenemos que si tienes de 0 a un sí, significa que tus sensores suelen analizar antes de reaccionar. Tus sensores suelen analizar antes de reaccionar. Si tienes 2 o 3 respuestas sí, significa como la mayoría de las personas, a veces reaccionas más a tus interpretaciones que a los hechos. Y si tienes 4 o 5, es posible que muchas de tus respuestas actuales estén influenciadas por experiencias previas que tu sistema nervioso sigue utilizando para leer el mundo. Y aparte de esto, tienen un pase directo al San Juan de Dios. Levanten la mano quien tuvo solamente un sí. ¿O que quien quiere el pase directo? Bien. Muy bien, ahora les voy a pedir un favor. Este ejercicio tiene 2 reglas. La primera, no pueden hacer ningún ruido. Y la segunda,
vamos a cerrar los ojos por completo, pero nos vamos a poner de pie primero. Pongámonos de pie todo, por favor. ¿Usted no juega? Todos de pie. Pero sí puede cerrar los ojos. ¿Listos? Sus ojos cerrados. Ahora, quiero que con sus ojos cerrados se concentren en lo que les voy a decir. Extiendan lentamente su brazo derecho frente a ustedes. Manténganlo relajado pero firme. No intenten hacer nada especial. Simplemente sigan mi voz. Concéntrense en la sensación de su brazo, en el peso de su mano, en la tensión natural de sus músculos, en la posición de su cuerpo. Ahora, imaginen que alguien se encuentra frente a ustedes. No necesitas verlo. Solo imaginen que está ahí. Esa persona toma suavemente su mano derecha, la sostiene con firmeza y comienza a tirar de ella. Muy suavemente al principio, apenas suficiente para que lo percibas. Sientan cómo su brazo responde, cómo los músculos se activan para mantenerlo en posición. Ahora, esa persona comienza a jalar un poco más, lentamente, de manera constante, como si quisiera llevarlos hacia adelante, pero sin darse cuenta, su cuerpo empieza a prepararse. Sus piernas ajustan el equilibrio, sus músculos de la espalda se tensan, los hombros responden, su atención está completamente concentrada en la sensación. Ahora, imaginen que el tirón se vuelve un poco más fuerte, un poco más firme, como si esa fuerza quisiera moverlos. Permitan que su cuerpo responda naturalmente a lo que están imaginando. Sientan cómo su postura, cómo su equilibrio se ajusta, cómo cada músculo participa para mantenerse en la estabilidad. Mantengan la imagen por unos segundos. La persona sigue tirando de ustedes y su cuerpo sigue respondiendo aunque nadie los está tocando, aunque nadie realmente está ahí, aunque todo ocurre únicamente dentro de su mente. Quiero que bajen la mano, sigan con sus ojos cerrados, bajen la mano, sigan de pie. Van a poner su mente totalmente en blanco, y van a seguir mi voz. Imagina que estás en una cocina iluminada, frente a ti hay una mesa limpia y sobre ella descansa un limón. No cualquier limón, es un limón grande, fresco, de color verde intenso, brillante. Acércate un poco más, observa su superficie. Puedes notar la textura rugosa de la cáscara. Tómalo con tu mano. Siente su peso, su temperatura fresca. Ahora, acércate el limón a tu nariz. Percibe ese aroma cítrico tan característico, fresco, intenso, inconfundible. Ahora toma un cuchillo y comienza a cortarlo lentamente por la mitad. Escucha el sonido suave de la hoja atravesando la cáscara. Observa cómo se abre. Puedes ver la pulpa húmeda y brillante. Pequeñas gotas de jugo comienzan a aparecer en la superficie. El aroma se vuelve más fuerte, más intenso, más fresco. Ahora, toma una de las mitades, acércala lentamente a tu boca. Observa el jugo, cómo brilla con la luz. Lleva el limón a tus labios y sin pensarlo demasiado, da un gran mordisco. Siente el jugo explotar dentro de tu boca, el sabor ácido invade tu lengua, las mejillas se tensan, la lengua reacciona, el cuerpo responde automáticamente. Incluso puedes sentir cómo comienza a acumularse saliva en tu boca. Todo esto, aunque el limón nunca estuvo ahí. Vamos a abrir sus ojos y a tomar asiento, por favor. ¿Ya pueden pasar saliva? Quiero que me compartan qué fue lo que sintieron. ¿Qué fue lo que sintieron en los dos ejercicios? ¿Me pueden explicar cualquiera de los dos? ¿Qué fue lo que sintieron en ese momento? Adelante. Deja que pase saliva. Pasa saliva.
Frescura. Frescura. Desesperación también, porque no me gusta lo ácido. Ok. Sorpresa. Sorpresa. Sorpresa de que, aunque no estaba el limón, lo estaba sintiendo. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Vamos a analizar su respuesta. Ella trajo a su mente algo incluso incómodo porque no le gusta la acidez del limón. Y eso sucede en la vida diaria. ¿Cuántas veces experiencias del pasado de manera inconsciente se revelan en tu presente sin siquiera tú sepas por qué lo estás experimentando? Alguna escena de violencia, alguna escena traumática, alguna escena muy fuerte en tu vida, o todo lo contrario, una escena bonita, un recuerdo bonito, y entonces traes a tu mente el olfato, la vista, el oído. A lo mejor escuchas una canción que te recuerda algo en específico de tu infancia, o hueles un perfume que a lo mejor usaba una persona que te recuerda o que te trae a tu vida, a tu presente, un recuerdo muy bonito. Así funciona el cerebro, ¿sí? Vamos a desmenuzarlo un poquito más. Los 5 sentidos, hablábamos de que son los sensores que nos van a permitir que el cerebro pueda tener el conocimiento de lo que está sucediendo al exterior. Quiero que piensen en que el cerebro está dentro del cráneo y que nunca, o posiblemente nunca, vaya a conocer el mundo exterior, pero que sin embargo se toman las decisiones más importantes. ¿Cómo es posible que un órgano que está totalmente en la oscuridad tome las decisiones más importantes de tu vida? Esto significa que los sentidos le proveen elementos del contexto, del exterior. Por ejemplo, la vista y todos los 5 sentidos que estuvimos desarrollando viajan a través del sistema periférico, el sistema nervioso periférico, después sistema nervioso central, 430 kilómetros por hora por la médula espinal hacia el cerebro. Y dependiendo qué parte del cerebro sea la que necesitamos citar, entonces es ahí donde va a llegar y se va a buscar una respuesta. Así de complejo es el cerebro. Sí. Y aquí viene algo muy interesante. El 95%, y esto no quiero que se les olvide, háganlo consciente. El 95% de lo que ustedes hacen el día con día, todo, el 95% no deciden ustedes hacerlo, sino que ya es un elemento automático, un elemento inconsciente. Por ejemplo, respirar, conducir, interpretar caras, emociones, lenguaje, hábitos, filtrar miles de estímulos sensoriales. Ya vimos que es un estímulo sensorial. Todo eso es el 95% de lo que tú haces diario. Solamente el 5% aproximadamente tú tienes control sobre él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te enfrentas ante una escena donde tienes que reaccionar de determinada manera y reaccionas de manera violenta, por ejemplo, y no te explicas por qué fue así, por qué lo exageraste tanto, y después lo reflexionas y dices, creo que me pasé. ¿Pero por qué? Es ahí lo interesante, el poder irnos hacia tu pasado y poder identificar si tus métodos de resolución de conflictos en tu infancia, en la crianza, fueron de determinada manera. Y ojo, no porque así se te enseñó significa que así tiene que ser siempre. Y mejor aún, no porque así se te enseñó significa que tú lo vas a enseñar así a tus niños, a tus estudiantes o a tus hijos. Rompamos los patrones. Y aquí está la respuesta, por ahí la escuché atinadamente, fue Aristóteles, 350 antes de Cristo. Más de 2000 años tiene esta teoría. Yo les preguntaría a ustedes, si esta información tiene más de 2000 años, por una persona, Aristóteles, que pensaba que el cerebro solamente servía para enfriar el cuerpo, que solamente era el radiador del cuerpo, que no tenía otra función más que enfriar el cuerpo. Eso decía Aristóteles. Y también dijo que existían 5 sentidos. Si nos ponemos de manera muy analítica y objetiva, 350 años antes de Cristo, ¿ustedes creen que no existan otros sentidos que tengamos nosotros? Yo les pregunto, ¿alguna vez has sentido que alguien te ve y no lo has visto tú, no lo has escuchado, no lo has olido,
¿Has sentido la energía de que alguien te está viendo y volteas y realmente sí te estaba viendo? ¿O has sentido esto para los gemelos o para las mamás o los papás, que tu hijo está en peligro, que tu hijo está incómodo y resulta que tuvo un accidente, que chocó, que cualquier situación? ¿Cómo se lo explicas a los 5 sentidos esto? No hay un elemento. Por ello, hay ciertos estudiosos, doctores, investigadores y docentes de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo que están desarrollando algunas teorías muy interesantes a propósito de este tema. Y entre ellas, tenemos, por ejemplo, la propiocepción, la capacidad del cuerpo para poder identificar en dónde están tus extremidades. Tenemos, imaginen, un jugador de béisbol que sin ver su mano, solo fijar la mirada en la pelota, puede agarrarla. O vámonos un poco más atrás, un niño recién nacido, un niño de meses, que le das tú, a lo mejor el biberón, y se pega en toda la boca y a lo mejor el pechito y no le atina la boca. Pero después, cuando logra tomarse su bibi, crea una conexión neuronal que no tiene retroceso. Para las siguientes o para los posteriores eventos será mucho más sencillo que el bebé pueda tomarse su bibi atinándole a la boquita. Y ahí está desarrollando este sentido. Tenemos también la interocepción, que es la manera en que tus órganos o tu sistema interno se comunica contigo. El hambre, la sed y algunos otros elementos que puedes sentir desde dentro y que te ayudan a ti a interpretar una necesidad hacia afuera. Sistema vestibular, esto lo ponemos mucho en juego cuando nos subimos a un barco, a un avión, o cuando estamos en un columpio, o cuando nos damos muchas vueltas que de repente el equilibrio tiene algún problema. Este sistema nos permite estar de pie, nos permite correr sin caernos, ¿sí? Es el equilibrio de nuestro sistema. De repente, cuando hay algún problema del oído, también pierdes el equilibrio, porque todo está conectado dentro del lóbulo temporal, una parte del cerebro que está abajo, que guarda la memoria, la audición y el equilibrio entre algunos otros elementos, pero que sí es importante identificar que entonces, que si uno falla, el otro también. Están todos conectados. Cronocepción es lo que me permite a mí saber que actualmente tenemos 32 minutos de conferencia y que es lo que respecto al reloj yo puedo saber cuánto tiempo ha pasado, y aquí se ve dificultado esta habilidad cuando te la estás pasando muy bien. Cuando te la estás pasando muy bien, se te pasa el tiempo rapidísimo, pero cuando estás aburrido, cuando estás en la oficina sin hacer nada, sé que no es su caso, pero te la pasas, pues el tiempo pasa mucho más despacio, o esa es la percepción del tiempo, ¿sí? La termocepción, llegar a un lugar de mucho frío y sentir ese escalofrío, que no es otra cosa más que tu cuerpo está tratando de darte temperatura para regularlo. Y eso no lo haces de manera consciente, o no generalmente. Habrá personas que sí logren el poder regular su temperatura de manera consciente. Nocicepción nos habla de dolor. Yo acerco mi mano al fuego y antes de quemarme, yo sentí ese dolor que me va a permitir sacar la mano y no tener un daño. Y miles de otros ejemplos que les puedo poner sobre el dolor. Es muy importante el dolor en nuestras vidas. Nos mantiene vivos. Sinestesia. ¿Alguien ha pensado en un recuerdo, por ejemplo, en un color, acordarte de algo en azul, o acordarte de algo asociándolo con una canción en específica, por ejemplo? ¿Sí? Sinestesia, la capacidad de combinar los sentidos para generar recuerdos. La capacidad de combinar los sentidos. Y un ejemplo muy práctico de esto es cuando tú comes. Si te tapas la nariz, no vas a tener gusto, nada más vas a tener el 20% de gusto, porque están conectados el olfato con el gusto. 80% del gusto, de lo que tú puedes degustar, es a través del olfato. Entonces, si tú estás congestionado o simplemente te tapas la nariz, no vas a poder degustar cualquier alimento. Ecolocalización no es exclusivo nada más de los murciélagos o de los delfines, que están en condiciones de oscuridad y que tienen que suplir el sentido de la vista a través de chasquidos o de ruidos que rebotan en objetos o paredes, y al regresar se puede crear una imagen mental
y estar viendo sin necesidad de utilizar los ojos. Estos son algunos de las investigaciones que se están haciendo para demostrar que tenemos más sentidos. Anteriormente se veía, por ejemplo, la vista como una cámara, donde los ojos era la cámara en sí. El cable era el nervio óptico y el DVR era el cerebro. La realidad no es esa. La realidad es que hacemos procesos mucho más complejos, como lo marca la imagen de su derecha. Imagínense que vas caminando por la calle y de repente volteas y ves un vehículo que se acerca a gran velocidad. Pero ese vehículo, ¿cómo tú puedes saber que estás en peligro o no? Esto es en cuestión de milisegundos. Volteas a ver el vehículo y ves que se está haciendo cada vez más grande. Entonces, a través de la visión, se manda una señal a la corteza visual y se desarrolla en la corteza sensoriomotriz que te dice estás en peligro. A través de un análisis profundo del lóbulo frontal, y esto se lleva milisegundos. Un análisis profundo, se le da la señal a la parte del cerebro que controla las extremidades y la psicomotricidad fina y gruesa y te dice salta. Y no pasó ni 2 segundos cuando tú observaste el carro, te viste en peligro y saltaste. Todo esto se hace en automático. ¿Por qué en automático? Porque es la mejor manera de mantenerte vivo. Pero habrá otras actividades que tú tienes que dejar de que sean inconscientes, las tienes que hacer conscientes para tener control sobre tu vida. Esto nos permite una palabra clave que es la predicción. No se olviden de esta palabra, la predicción. Cuando tú tienes conocimiento sobre tus sentidos, sobre tus emociones, sobre tus estímulos, generas predicción. A la cuenta de 3 vamos a leer todos en voz alta lo que está en la pantalla. 1, 2, 3. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo pudieron leer esto si está todo desordenado? Predicción. El cerebro va a buscar la manera de solucionarte los problemas lo más rápido posible. Por eso, llena huecos y genera letras donde no las hay para que tú puedas leerlo. Y no te has dado cuenta, pero ya lo hiciste. Necesito 2 voluntarios, voluntarias. Adelante, Blanca y Miguel Ángel. Un aplauso para ellos, por favor. Los de rojo. Muy bien. Blanca, vas a voltear. No, Miguel, vas a voltear hacia el público. Blanca, nos ponemos atrás de Miki. Vas a cerrar tus ojos, Miguel, y este es tu lienzo. Quiero que le escribas un mensaje y él tiene que leerlo. Vean la cara de Miguel, ¿eh? ¿Qué te escribieron? Oye, ¿Una vez más? Ahí va. te amo. Muy bien, un aplauso para ellos, por favor. ¿Cómo Miguel pudo leer con la espalda? Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿dónde enseñan a leer con la espalda? La realidad es lo mismo, se desprende de la capacidad del cerebro de combinar sentidos con la intención de interpretar la realidad. Fíjense qué importante el ejercicio que acabamos de hacer ahorita, porque nos demuestra que a través de uno de sus sentidos, que es el tacto, él puede interpretar una palabra, incluso una oración, sí, te amo. Pero todo se desarrolló en su cerebro, a través del tacto, a través de la interpretación. ¿Qué pasa si él no supiera leer, no supiera escribir, o simplemente no supiera español? No existiría una decodificación del código que le pusieron en la espalda. Así trabaja el cerebro, fusiona todos los sentidos para darte una percepción lo más puro posible de la realidad. Quiero que escuchen con atención este audio. Es más, pueden cerrar los ojos. Escuchen con atención. Traten de interpretar qué dice.
¿Listos? ¿Ya saben qué dice? ¿Nadie tiene una idea de lo que dice? A ver, ¿qué dice? ¿Nadie tiene una idea de lo que dice? Sí. ¿Qué le entendiste? Ese pecoso es güero, está enamorada. Por acá escuchamos otra cosa. Hijo del pozolero. Hijo del pozolero. Ok. Ahora vamos a combinar sentidos para ver si nos puede dar una idea más certera. Vamos a leer y a escuchar al mismo tiempo. ¿Ya le encontraron sentido ahora sí? Pero yo no vi pecoso ahí. Okay. ¿Cómo dependiendo lo que tú lees, tu sentido de la vista le dice el de la audición que estás escuchando lo que quieras, dependiendo lo que leas? Así funciona el cerebro. Y las personas que tienen estos conocimientos y pueden jugar contigo a través de tus sensores, de tus estímulos, pues entran en tu inconsciente y tú no te das cuenta. Tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo a tu alrededor y muy importante de cómo lo interpretas, cómo decodificas los códigos que están a tu alrededor. Y repito la pregunta: ¿cuántas de tus decisiones realmente son tuyas y cuántas fueron programadas por el mundo que nos rodea? Al principio, cuando proyecté la pregunta o incluso cuando les platiqué de mi sueño, se sentía como que era muy sencilla la respuesta, ¿no? Pero cuando ya vas entrando en estos ejercicios, te das cuenta que realmente hay una programación que tenemos y que nos invita a actuar de determinada manera. En el libro vas a encontrar varios capítulos que te van a hablar de infancia, de adolescencia, también te van a hablar de la edad adulta y de la vejez, adulto mayor. Esta etapa, y quiero hacer énfasis en la primera y en la última. La etapa del adulto mayor, me obligué con mucho cariño a escribirla, porque es el sector, lo digo con todo el respeto del mundo, es el sector más vulnerable, más descuidado que tenemos. Personas con muchísima capacidad, con mucha experiencia, con toda la vida vivida literalmente, que los hacemos a un lado, que no estamos ahí presentes, que incluso en ocasiones los tratamos como niños y se nos olvida que ya vivieron toda una vida y que son parte de nuestra existencia. Nos invita a cuidarlos, nos invita a admirarlos y a respetarlos. Y también ahí en el capítulo ese mismo, el 9, hay una parte donde hablamos sobre, por ejemplo, la jubilación, una etapa tan importante que se tiene que planificar previo a que suceda para tener un plan de vida posterior a. Porque si no se tiene un plan de vida, ¿cuántos de nosotros conocemos que llegó a jubilarse y perdió la vida al año o a lo mejor no llegó ni al año? Porque no se tiene un propósito, y de esta vida, si no tienes un propósito, como cualquier músculo, si no lo utilizas, se muere. Por eso es tan interesante el tener siempre un propósito de vida independientemente de la edad que estés cursando. La etapa de la infancia también es sumamente interesante porque si nos vamos al desarrollo del cerebro, no está todavía con los elementos cognitivos y sobre todo cerebrales desarrollados, y no nos permite, entre algunas otras cosas, la abstracción. Entonces es un cerebro, un niño de los 0 a los 7 años tiene un cerebro muy literal, donde si tú le dices eres un tonto, él va a creer que es un tonto. Pero cuando digo lo va a creer es que realmente se va a convencer de lo que lo es. Y si tú le dices eres muy inteligente y si te equivocaste ahorita es para que aprendas y lo vayas a hacer mejor.
también se lo va a creer. Pero cuando descuidamos esta parte, cuando no estamos presentes con nuestros hijos o nuestros alumnos, cuando no tenemos la sensibilidad para preguntarles cómo estás, para preguntarles cómo amaneciste, cómo te sientes hoy, cuando damos por hecho que es un niño y que va a seguir su transcurso de vida natural, cuando no nos sensibilizamos que están viviendo las bases literalmente de su edad adulta, que cómo resuelvan los problemas los padres, los docentes o cualquier cuidador, determinará la manera en que programamos a ese ser para que en la edad adulta así se comporte. ¿Qué misión tan grande tenemos, no? ¿Qué misión tan grande? ¿Qué responsabilidad tan grande? El poder escribir, programar en otra persona, en otro individuo, y con eso garantizar el éxito o el fracaso en su vida. Porque con nosotros lo hicieron. Y la invitación hoy es, identifica qué programación tienes. ¿Qué programación tienes? Identifica si te es funcional. Y si no, corta patrones de comportamiento. No porque tu padre o tu abuelo se comportó de determinada manera, significa que tú tienes que ser así porque ya estás destinado a hacerlo. Corta patrones de comportamiento. Este experimento que les quiero platicar se llama el experimento del carrusel de los gatos. Y va muy de la mano con la infancia, lo que platicábamos de la infancia. En una cajita de vidrio pusieron un gatito. Y en un carrusel con diferentes obstáculos pusieron a otro gatito. Y pasaron los días, esto desde recién nacido. Pasaron los días, el gatito brincando obstáculos y el otro gatito nada más sentado viendo todo el exterior. Los estímulos visuales, que es el entorno del laboratorio, era el mismo para los dos. Pero cuando los liberaron, cuando los sacaron al jardín a que exploraran el mundo exterior, se dieron cuenta que el gatito que estaba aquí ni siquiera caminaba y estaba sumamente asustado. Y el gatito que estuvo en contacto con estar brincando, estar rasguñando, estar mordiendo, estar probando, estar chupando, etcétera, fue un gatito que se fue muy emocionado a descubrir lo que estaba alrededor del jardín. Cuando llevamos este experimento a la infancia, sería muy interesante que nos preguntáramos nosotros si a nuestros hijos los tenemos dentro de este cubito o aquí. Porque tampoco digo que los sueltes y que hagan lo que quieran. No, siempre tiene que haber una guía, pero se tienen que equivocar, se tienen que caer, tienen que probar tierra, tienen que divertirse, tienen que mojarse, porque va a ser la única manera en que comprueben que el mundo exterior está vivo y que ellos pertenecen a él. Y cuando tú no estés presente, y no digo porque ya vayas a fallecer, no necesariamente. Cuando tú no estés en el kinder con ellos, o en el maternal o en la primaria, cuando tú no estés en el parque, cuando tú no estés con ellos se van a enfrentar a un mundo real. Y tú los estás preparando para ese mundo real, para ese mundo donde existe el depredador que los quiere estar viendo, tomándoles fotos en el mejor de los casos, por no meterme en más detalles. Si los has preparado para decirles que allá afuera hay gente mala y hay gente muy buena, pero que tenemos que aprender a diferenciarnos y que ellos aprendan a no confiar en cualquier persona, a cuidar su cuerpo, a conocer su cuerpo. ¿Los tienes aquí o los tienes aquí? Hablábamos de la corteza sensorial, que es esta, que es donde se analizan, se desenvuelven todos los elementos del exterior hacia el interior. Está en frontera con el lóbulo parietal. Este cerebrito, aquí están los ojos, aquí está la nariz. Es como si yo estuviera de esta manera, es igual el cerebro. Aquí están los ojos. Esto, lo que está en su frente, es lo que los hace diferente a un perrito, a un animal, porque es el lóbulo frontal. Este me permite el poder analizar, reflexionar, pensamiento crítico, lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Parietal, entre muchas otras cosas, psicomotricidad fina y gruesa, en la parte de arriba del cerebro. Occipital, todo lo que tiene que ver con la visión, entre otras cosas. Y temporal, audición, equilibrio, memoria, entre otras cosas. Y la corteza está en medio y no es una casualidad. Porque cuando hay un elemento que tú estás cruzando la calle y un auto te puede atropellar, tienes que acordarte
Si eso significa que el cauto se está acercando, y lo reflexionas, lo analizas, y das la indicación al parietal para que brinques y no te atropellen. Por eso está en esa posición. Del lado izquierdo tenemos ejemplos de un entorno tóxico, un entorno no favorable, violento, y del lado derecho tenemos un entorno saludable donde el córtex está regulado. Y fíjense qué interesante, cuando el cerebro se analiza, se tiene la capacidad de identificar en las diferentes zonas del cerebro si hay alguna lesión que se propició a través de esta infancia, en este ejemplo, de esta infancia violenta. Hay cambios fisiológicos en el cerebro. Aquí les voy a platicar del caso de Aaron Hernández. Aaron Hernández es una persona de la NFL, 27 años de edad, con todo su éxito hasta la cima. Una persona que tuvo la oportunidad de ganar un Super Bowl, que fue el mejor ala derecha, que tenía lo que quería, el contrato que quería. Algo sucedió muy importante con él. Él mata a su amigo Odín, a su mejor amigo Odín, estando en la cima del éxito, 27 años de edad, Super Bowl, fama, se podía ir al club que él quisiera, y en un arranque mata a su amigo, su mejor amigo. 2015 lo meten a prisión, y dentro de las investigaciones se dan cuenta que había tenido otros 2 homicidios. Creo que un año después pasó cuando él se suicida dentro de la prisión. Sus familiares no podían concebir que él, estando en donde siempre soñó, se cayera en este tipo de comportamientos. Así que donó su cerebro a la ciencia. ¿Qué encontraron en su cerebro? Del lado izquierdo tenemos un cerebro sano de una persona de 27 años, y del lado derecho tenemos el cerebro de Aaron Hernández. Esa zona del cerebro que regula las emociones, de la que hablábamos antes, estaba totalmente con un orificio en toda esa zona. ¿Qué significa esto? Que él tuvo un daño cerebral, no del interior al exterior como lo vimos antes, del exterior al interior, a través de golpes, de todos los golpes de la NFL. Y no nada más fue él. New York Times hace un estudio donde de 111 cerebros pertenecientes a exjugadores de la NFL, 110 compartían esta misma peculiaridad: encefalopatía traumática crónica, golpes en la cabeza, y está presente en el boxeo también, y en algunos otros deportes de contacto donde el cerebro está expuesto a esos golpes repetitivos, esos traumatismos que vimos que ya tienen consecuencias, y ahí están las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que al dañar esa parte del cerebro que regula los comportamientos de manera impulsiva, él mató a su amigo. Una fórmula rapidísima que está presente en el libro, como algunas otras estrategias, es: identifica el estímulo, ese estímulo externo, identifícalo. ¿Cuál estímulo? Que se te metió un carro, tú manejando, se te metió un carro. Percepción, ¿qué es lo que te está haciendo sentir eso? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir ese evento en específico? Interpretación, ¿cómo lo interpretas? Si la persona lo hizo adrede, si no, si te está causando coraje, estrés, euforia, y sientes cómo se te calienta la sangre. Decisión, me bajo y lo golpeo o lo dejo ir. Resultado, tus decisiones generan resultados que construyen tu vida y tu legado. Imaginen que van caminando por el centro de Guadalajara y a lo lejos escuchas que te están hablando, incluso por tu nombre, pero volteas y te están haciendo una seña obscena, pero no identificas quién es, y prestas más atención y te das cuenta. Ojo, voy a hacer un paréntesis aquí. Estímulo, la seña grosera. Percepción, es una grosería lo que yo estoy viendo y va en contra mía. Interpretación, en este 3 cierro el paréntesis. Te das cuenta que es el exnovio de tu esposo o de tu esposa, la exnovia de tu esposo o el exnovio de tu esposa.
y está siendo grosero, te está haciendo una seña grosera y diciendo tu nombre. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? Interpretación. Tomas una decisión, pero cuando ya estás a punto de tomar la decisión, te acercas un poco más y ves que no era él, no era ella, era tu mejor amigo, tu mejor amiga. Entonces se modifica la interpretación y con ello la decisión. Sonríes y vas y le das un abrazo. Sí. El mismo estímulo, la misma percepción, diferente interpretación, decisión y resultado. ¿Qué quiero decir con esto? El estímulo es el mismo. La decisión de cómo vas a reaccionar es tuya. Hazte cargo. No es tu suerte, no es Dios, no es del destino. Eres tú quien decide cómo vas a reaccionar. Muy bien. Estamos por terminar, pero quiero que por favor disfruten estos 2 minutos que vamos a estar aquí. Disfrútenlos. Cierren sus ojos. Si se duermen tienen un premio especial. Cierren sus ojos, nadie puede decir nada. Disfruten este momento, es un espacio para ustedes, un regalo para ustedes. ¿Cuántas veces nos dedicamos tiempo? Muy poco. Todos cierren sus ojos y no los pueden abrir. No abran sus ojos para nada. El ver. A continuación, quiero que cierren sus ojos, tengan su mente totalmente en blanco. Quiero que respiren lo más fuerte que puedan, que se inflen los pulmones lo más fuerte que puedan y que retengan esa respiración 4 segundos y después la suelten lentamente. Vamos a repetir este ejercicio de respiración lo más fuerte que puedas. 4 segundos y lo sueltas. Una vez más. Quiero que imagines una puerta que conduce hacia tu propia historia. No a la historia que cuentan los demás, sino a la historia que los convirtió en quienes son. Acérquense a esa puerta, obsérvenla. Quizá tiene un color, quizá una textura, quizá representa una época de su vida. Cuando estés listo, ábrela, crúzala. Apareces nuevamente en tu infancia. No busques un recuerdo específico. Permite que llegue el primero que quiera aparecer. Tal vez una casa, tal vez una calle, tal vez una escuela, tal vez un olor, tal vez una voz. Miren a ese niño, a esa niña. Obsérvenlos con atención. Su forma de caminar, su manera de reír, sus miedos, sus sueños, las cosas que le emocionaban, las cosas que le preocupaban. Ahora pregúntense, ¿qué necesitaba ese niño? ¿Qué necesitaba esa niña? ¿Qué quería escuchar? ¿Qué deseaba que alguien le dijera? Ahora observen quiénes estaban cerca, quiénes eran las personas más importantes para ustedes. Quizá mamá, quizá papá, quizá sus abuelos, algún hermano, algún maestro, quizá alguien que ya no está. Quizá alguien que cambió su vida sin darse cuenta. Mírenlos como si estuvieran ahí frente a ustedes, sonrían para recordar. Permitan que aparezcan los detalles, sus rostros, sus voces, sus gestos, su forma de abrazarlos. Ahora imaginen que tienen la oportunidad de hablar con ellos una vez más. No hay límites, no hay prisas. No hay interrupciones. ¿Qué les dirían? ¿Qué palabras han permanecido guardadas durante años? ¿Qué agradecimientos nunca expresaron? ¿Qué perdones se quedaron pendientes? ¿Qué emociones necesitan salir? Díganlo para ustedes en silencio hacia adentro.
Ahora escuchen, imaginen que ellos también pueden responder. ¿Qué creen que les dirían? ¿Qué consejos les darían? ¿Qué les agradecerían? ¿Qué reconocerían de ustedes? Permitan que esas palabras lleguen sin juzgarlas, sin analizarlas, solo escúchenlas. Ahora el tiempo comienza a avanzar. Ese niño crece, es adolescente, aparece, mírenlo, luchando por encontrar su lugar, cometiendo errores, tomando decisiones, aprendiendo, cayendo, levantándose. ¿Qué necesitaba escuchar en ese momento de su vida? ¿Qué consejo le darían hoy? Con toda la experiencia que poseen, acérquense y díganse. Ahora, el tiempo nuevamente avanza y llegan al presente, aquí, hoy, en esta sala, en esta conferencia, con toda la historia que han vivido, con todas las personas que los ayudaron a llegar, con todas las heridas, con todos los aprendizajes, con todas las victorias. Y quiero que se hagan una pregunta, una sola pregunta, quizá la más importante esta noche. ¿Qué legado estoy construyendo con las decisiones que tomo día a día? Porque algún día alguien recordará nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra forma de amar, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de vivir. Así como nosotros recordamos a quienes marcaron la historia. Quiero que agradezcas a esas personas que se te vinieron a la mente, que a lo mejor ya no están con nosotros, pero que tienen un lugar muy especial en tu vida, en tu corazón, que son el resultado de la persona que eres hoy, de las decisiones que tomas hoy. Quiero que pienses en ellos con mucho respeto, con mucho amor y mucho agradecimiento. Quiero que no los olvides, porque siempre están contigo, en cada decisión que tomas, en cada actuar que desarrollas en tu vida, y en cada momento que pisas esta vida y que tienes la fortuna de aún estarla caminando. Quiero platicarles, continúen con los ojos cerrados, por favor. Quiero platicarles que la persona que a mí se me viene a la mente es un personaje excelente docente, peculiar, excelente padre, excelente hijo, un hermano ejemplar con el que podías contar siempre. Abran sus ojos, por favor. Él es mi padre. Él es mi padre y les quiero platicar una de 1000 anécdotas que él tenía. Si lo conocieron bien, saben que siempre había un tema de conversación. Para los que no lo conocieron, se los voy a presentar y les voy a platicar un poquito de él. Durante los últimos 11 años, antes de que él falleciera, fue muy importante para nosotros el asistir al rancho, el asistir a los pueblos de los Altos de Jalisco, a recabar diferentes historias, anécdotas. Él se llevaba su grabadora de pilas y no lo detenía en nada. Nos podían dar las 11 de la noche, metidos en la sierra, entre calles de terracería, con un señor en una silla de ruedas de 103 años, los dos muertos de risa. Y esta era la escena que yo veía constantemente. Mi papá era un apasionado de la investigación de sus orígenes en este sentido. De dónde pertenecía, de dónde surgió tanta familia tan hermosa, cuáles son los antecedentes de esta familia. Consiguió testimonios y tengo cassette repletos de entrevistas. Y cuando llegábamos a las 11, 12 de la noche un domingo, no bastaba. Se ponía en su computadora y mis hermanos, mi mamá no me van a dejar mentir, y se ponía a vaciar toda la información, aunque él entrara a la normal a las 7 de la mañana.
se ponía a vaciar toda la información de ese libro que ahora tienen en sus manos. Les quiero platicar que para mí es muy importante esta ya noche, creo, día todavía, para mí es muy importante este evento, porque, como les dije, si vas a hacer las cosas bien, si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas, ¿no? Entonces, la intención es hacer las cosas bien con la familia, con los amigos, con las personas más queridas por mí, evidentemente, por mi familia y por él. Pero les voy a platicar algo muy doloroso, pero muy hermoso al mismo tiempo, con el respeto de mi madre y de mis hermanos que están aquí presentes, de sus hermanos también. Un día su servidor estaba trabajando en un colegio muy cerca de donde él había sido hospitalizado. Y era muy extraño, quien lo conoció sabe que era muy extraño que él cayera a un hospital. De hecho, yo no tengo un recuerdo muy vivo de que él estuviera en un hospital. Entonces, cuando mi madre me llama y me dice que estaba en un hospital, yo sí me preocupé, aunque ella hacía lo posible por aminorar lo que estaba sucediendo. Yo salí del colegio y me fui al hospital. Ya estaban mis hermanos, ya estaba mi madre, evidentemente, y todos estaban muy preocupados, todos tenían una cara de que sabían cuál era la posibilidad. Cuando entro a ver a mi padre, pues él siempre fue un roble, una persona muy fuerte, y verlo con el oxígeno y aún así platicando, sacando conversación, para mí era increíble el poder ver eso. Salí, fui a buscar ropa porque él me había dicho que se iba a quedar, que ya lo iban a pasar incluso a piso. Entonces fui por ropa para él, y cuando regreso solamente ya mis hermanos habían salido, estaba mi madre y estaba yo. Mi madre sale a firmar unos papeles, y entonces yo aprovecho, porque yo sabía que 2 semanas antes él había terminado de escribir su libro después de 11 años. Y nos dijo, ya lo terminé, me falta hacer unos ajustes y listo, lo mando a impresión. Entonces yo le digo, ¿qué pasó con tu libro? No, pues ya lo acabé. Él ya podía respirar mucho mejor porque le habían puesto un medicamento. Y nos pusimos a platicar él y yo. Y me dijo, ya lo terminé, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer con ese libro? La verdad es que quiero imprimir unos ejemplares, compartirlo con familiares y amigos, llevar unos tantos a Santana, a la capilla, y regalarles la información en una USB para que ellos, si les interesa, después lo puedan seguir imprimiendo. Y eso es lo que a mí me gustaría hacer. Mi papá nunca le gustó el protagonismo, nunca le gustó ser el centro en ese sentido. Nunca quiso buscar un editorial, nunca quiso el poder meter derechos de autor y alguna otra cosa. Él simplemente quería que el mensaje de 11 años pudiera llegar a quienes tenía que llegar, donde nos sintamos orgullosos de nuestros orígenes y que sepamos que somos una gran familia. Por eso, posterior de esa plática, que yo ya no le seguí sacando información porque vi cómo se empezó como a agitar, nos quedamos en silencio y yo empecé a pensar en una estrategia para poder mandar a imprimir esos libros y efectivamente hacer lo que él quería hacer. Cuando levanté la mirada para verlo, él estaba teniendo un ataque. Mi madre llegó, lo abrazó, y él la volteó a ver con una mirada de amor y al mismo tiempo de desesperación. Salió corriendo a mi mamá para buscar los servicios médicos. Yo lo abracé de su cabeza y le di un beso en la frente. Y vi cómo fue su último aliento, dejó de respirar. Una hora antes, yo hablé con Dios y le dije, te voy a pedir un único favor, que si es el tiempo en que Él se vaya, que se vaya sin dolor, que se vaya de la mejor manera posible, porque quiero que su muerte sea el reflejo de su vida, una vida de paz, de amor, de respeto, de tranquilidad. Y Dios me respondió y generó las condiciones para que yo estuviera ahí
en el último aliento de su vida. Yo estoy en paz con Él, Él está en paz conmigo, mis hermanos, su familia, estamos en paz con Él porque Él fue un hombre que siempre dio todo por todos y que no podía estar mal con Él. Él se fue como un grande y por eso hoy yo no podía permitirme el ir a sus casas y darle su libro. Teníamos que hacerlo en grande, porque una persona como él merece un homenaje como este. Por eso decidí hacerlo de esa manera. Para cuando te salgas. Sí. Sí. Ya no andas de vago en las calles, ¿tú? Sí. Tienes que ser muy precavido. ¿Oíste? Canta y no llores. El futuro de la familia siempre son los pequeños, y aquí tenemos una hermosura que garantiza que esta familia va a estar unida, va a estar feliz, y lo más plácido es poder convivir con ustedes. Así que lo mejor de lo mejor de aquí hasta el año que entra, que primero Dios podamos estar juntos para desearnos un mejor año. Dios los bendiga, salud. Quiero pedirles un aplauso para él, que se escuche hasta el cielo. Una de las principales manifestaciones del ser humano, propósitos, es poder dejar huella en otras personas. Y yo estoy seguro que él dejó huella en todos y cada uno de los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de convivir con él. No vinimos solo a vivir, vinimos a dejar un legado. Tu cerebro se recalibra hoy para que tu impacto dure para siempre. Él definitivamente, con su estilo muy peculiar, logró tocar todos nuestros corazones, y el día de hoy no podía pasar desapercibido. Él la semana pasada cumplió ya 3 años que no está con nosotros, y era una deuda que tenía su servidor, porque el legado de mi padre se tiene que seguir manteniendo vivo. Yo les quiero agradecer profundamente el que se hayan dado cita el día de hoy a estar compartiendo estos momentos entre todos nosotros, muchos que tenían años sin ver, otros no tanto, pero que es el mismo gusto con el que los veo,
quiero decirles que en mí podrán encontrar un servidor, que esto lo hice con muchísimo cariño, con la intención de que mi padre siga siendo el gran roble que siempre fue para nosotros, ¿sí? De verdad, de antemano, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias por todo. Denme un segundito, por favor. Estabas hablando de las últimas palabras que te dio tu papá. Te quería compartir que sus últimas palabras hacia mí fue: cállate, pendeja. Y es cierto, era su palabra favorita. No, era con mucho cariño. Si te lo decías es porque tenías un lugar en su corazón. Bien. Cállate, pendeja. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ese es el código QR que los manda a la página de Facebook por si ya no pudieran encontrar libros. Pues bueno, a través de ese medio, de manera posterior, podemos conseguirlos, ¿sí? Muchas gracias a todos y todas y pues listo. A disfrutar y un aplauso para él, por favor.